vamos a ver los criterios para operar medidas con cifras significativas. Los criterios son dos: para la suma y la resta, y para la multiplicación y la división. El de la suma y la resta se basa en las cifras decimales, y el de la multiplicación y la división se basa en las cifras significativas. En ambos casos, el resultado se va a escribir con el número de cifras de la medida que menos tenga en la operación. Esto es para escribir el resultado final. Entonces vamos a ver algunos ejemplos.
Entonces, en el primer caso, aplicamos el criterio para la multiplicación y división. Tenemos 4.6, hay dos cifras significativas, el 4 y el 6. Y 1 tiene una cifra significativa. Entonces debo escribir la medida con una cifra significativa. Eso me da 4.6 metros cuadrados. Entonces redondeo en base a 4 y me queda 5 metros cuadrados. Entonces aquí yo tengo en el numerador, yo tengo 3 cifras significativas y en el denominador tengo 2 cifras significativas. El resultado tengo que escribirlo con 2 cifras significativas. 900 entre 30 metros sobre segundo. Entonces ahora vamos a aplicar el criterio para la suma y la resta, que se basa en las cifras decimales. El 2 tiene menos cifras decimales que el 4.6, que tiene una cifra decimal, que es el 6. Entonces yo voy a sumar la cantidad, me da 6.6 metros y el resultado lo voy a escribir sin cifra decimal porque es la medida que menos tiene. Redondeo en base a la unidad y me da 7 metros. Entonces aquí en la resta del 5.3 al 2, el que menos tiene cifras decimales es el 2, que no tiene. Entonces esa resta me da 3.3 horas. Redondeo en base a la unidad, me da 3 horas. Entonces aquí, en el caso E, en el ejemplo E, se aplica el criterio para la suma y la resta, porque yo estoy multiplicando una medida por un número. Entonces aquí solamente le vamos a buscar cifras decimales y cifras significativas a las medidas, no a los números. Entonces el 6 no tiene cifra decimal. Voy a escribir 6 por 2, 12. 12 metros. Esa es la respuesta, porque el 12 no tiene cifra decimal. Entonces aquí yo tengo la medida con una cifra decimal en el caso F, que es el 3. Multiplico, eso me da 10.6 kilogramos. El punto 6 es la cifra decimal. Entonces aquí 46 metros entre 2. En el caso de las divisiones, cuando yo divida una medida entre un número, también aplico el criterio que es para la suma y la resta. Aquí me va a dar 23 metros, que no tiene cifra decimal como el 46. Entonces aquí me va a dar esta división 4.5 kilogramos. ¿Qué sucede? Como el 4 no tiene cifra decimal, yo tengo que escribir el resultado final sin cifra decimal. Entonces tengo que redondear en base a 4. Le sigue el 5, el 4 es par, se queda igual, 4 kilogramos. Entonces cuando yo tenga un redondeo, también voy a aplicar el criterio para la suma y la resta. Digo, cuando tenga un promedio. Entonces yo tengo aquí yo tengo dos cifras, una cifra decimal, aquí tengo una cifra decimal en esta medida, y en esta medida no tengo cifra decimal. Entonces el resultado final se va a escribir sin cifra decimal. Sumo las cantidades, 6 más 5, 11, más 7, 18. Entre 3 a 6. 6 metros. Bien.